voy a presentar a las dos personas que quedan, a Roberto y a Ignasi. Empiezo por Roberto. Roberto García Gontán es asesor de música y artes escénicas en el CEFIRE. Él cursó sus estudios superiores de saxofón en el Conservatorio Superior de Música de Castellón. Además, es ingeniero técnico en diseño industrial, licenciado en Historia y Ciencias de la Música, y redactó el currículum de música de educación secundaria de la Comunidad Valenciana, y además es ganador del Premio Onda Cero 2014 en la categoría Integración Social por un proyecto que se llama Sound Painting. Junto a Ignasi Climent, que está aquí, es uno de los auspiciadores de las Jota Podcast sobre la utilización del podcast como recurso educativo en educación primaria, secundaria, grados formativos, conservatorios, escuelas de música, etcétera. Y ahí trabajan el aprendizaje basado en proyectos y además la creación de un canal de podcast en el aula, pues, para el desarrollo de diferentes contenidos. Junto a él está Ignasi Climent, que es el coordinador en el ámbito de las TIC aplicadas a la educación de la Subdirección General de Formación del Profesorado de la Conselleria de Educación, Cultura y Esport de la Generalitat Valenciana. Además, pues, tiene un currículum muy amplio, tanto como músico y como docente. Yo, leyendo cosas de él, sé que ha compuesto himnos para comunidades autónomas, y muy interesante además. Además, es fundador y colaborador en diversas agrupaciones musicales. Ha colaborado como asesor en la elaboración de proyectos educativos de escuelas municipales de música y tiene 15 trabajos, si no más, discográficos registrados como intérprete y como director musical. Un trabajo audiovisual realizado junto a Roberto García Gontán y Andrés Cansino, que se llama Educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Me encanta ese título, además súper interesante y más en los tiempos que corren. Y obtuvo el segundo premio en la campaña No em toques el WhatsApp del IBAG de la Generalitat Valenciana. Además de ser uno de los auspiciadores de las Jota Podcast, junto con Roberto García Gontán, es autor del blog El Sonido de la Educación, que está dedicado, además muy interesante, a la recopilación de enlaces y recursos útiles para las clases. Imparte cursos de podcast y radio como recurso educativo y es uno de los impulsores de la radio escolar. El podcast como recurso educativo para enseñanzas no universitarias en diferentes vertientes estamos viendo y, bueno, Ignasi y Roberto nos van a hablar de ello. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy Roberto, Ignasi y Roberto. La verdad es que hoy estamos aquí un poco en representación, haciendo tándem, porque muchas de las cosas que hacemos y comunicamos son proyectos comunes y, por tanto, vamos a estar hablando de una manera pues acorde, ¿no? Hablando en términos musicales, ya que los dos provenimos de un mismo campo, que es la música, y es lo que nos une y el que de alguna manera nos abrió este espacio. Antes de pasar la palabra a Ignasi, me gustaría pues agradecer a la universidad la invitación y de alguna manera pues poner en valor también lo que ha comentado mi compañero. Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros desde la formación del profesorado, yo personalmente desde el CEFIRE, Centro de Formación, Innovación y Recursos del Profesorado, ponemos en valor precisamente el podcast como recurso educativo, subrayando ese proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo en el cual el alumnado no es un mero escuchante, ¿no? Que ahora esta palabra también está bastante de moda. No es un mero escuchante, sino es un prosumidor que produce y consume el podcast, con lo cual entra de lleno en ese proceso creativo en el cual tiene que investigar, filtrar la información, organizarla, crear su guión técnico, redactarlo, locutarlo con toda la fase de oralidad y al final, si pertoca y existe la posibilidad, lo difundimos. Pero a nivel educativo, personalmente, considero que no es un fin en sí mismo, que el podcast sea exitoso, sino todo aquello que hemos ganado en el proceso, que es algo que es difícil de valorar, ¿no? Porque ahora que está tan de moda y se intenta abogar por el trabajo competencial, diríamos que es el camino, ¿no? Es precisamente darle el valor a esas competencias. Ahora hablaremos un poco de cómo está estructurada la red CEFIRE y cuál es nuestro trabajo para impulsar esta idea. Y para ello, pues si os parece, os dejo con Ignasi.
Bueno, buenos días. En primer lugar, me sumo también al agradecimiento a la organización de las jornadas en nombre de la Subdirección General de Formación del Profesorado y, sobre todo, de toda la red de CEFIRES, de los Centros de Formación y Recursos para el Profesorado, de la educación no universitaria en este caso, pero futuro de alumnado, y que realmente representamos aquí ahora mismo. Roberto, los CEFIRES estamos organizados por ámbitos dentro de la organización interna de cada uno de los CEFIRES territoriales, ámbito humanístico y social, ámbito plurilingüe, de plurilingüismo, ámbito artístico expresivo, ámbito TIC. Y en este caso tenemos 19 CEFIRES, de los cuales 7 CEFIRES son CEFIRES específicos de ámbito, donde programan y organizan esa formación para todos los ámbitos en el resto de CEFIRES y en todo el territorio. Pasando después a esos CEFIRES territoriales, ejemplo cercano tenemos el CEFIRE de Gandía, donde ya se aborda directamente la formación y la atención a los centros. En este caso, Roberto está en el CEFIRE Artístico Expresivo y por una relación de podcast anterior a nuestra participación, independientemente que coincide con que el auge del podcast coincide en nuestra entrada laboral, en este caso por el proceso de selección a la red de CEFIRES, es cuando nosotros iniciamos este proceso coincidiendo con el ámbito artístico expresivo en la parte de plástica y en este caso la parte visual, audiovisual del CEFIRE Artístico Expresivo. La red de CEFIRES organizamos una serie, la formación, se diagnostican los centros territorialmente y en función de un documento que es el PAF, el Programa Anual de Formación, es el mecanismo para saber qué necesidades tienen los docentes. A partir de ahí, a través de unas formaciones que se organizan desde el CEFIRE y después las propias en el PAF, en el Programa Anual de Formación que organizan los propios centros, se abordan diferentes temáticas, entre ellas la que nosotros hoy vamos a presentar. En definitiva, como decía Juan Jesús al principio, que en su primer podcast no sabía cómo se editaba, nuestra función es enseñar el podcast como recurso educativo desde la parte del proceso, pero sobre todo también la parte esta de edición y de terminar el producto para llegar a un producto final. Siempre destacando que lo más importante es el producto final. Tenemos 11 CEFIRES territoriales, tenemos 7 CEFIRES específicos, un CEFIRE general, que es el de Alcoy, que está entre territorial y una parte específica de FP, y con esta red abordamos todos los centros no universitarios de la Comunidad Valenciana. ¿Y cuál es la oferta que estamos dando actualmente al profesorado? Pues la oferta que estamos dando es diversa, porque entendemos que el podcast también, esa pregunta que se formulaba anteriormente de ¿para qué?, es fundamental. Si quiero el podcast para comunicar y hacer más accesible mi contenido al alumnado, tendré un producto concreto. Si estoy lo quiero hacer de una manera más transversal, será otro tipo de producto, ese proceso educativo. Y si estoy en un ámbito mucho más concreto, como es para profesorado de música, como también hacemos nosotros, pues estaremos hablando de ambientación sonora, como decía Teresa, de Foley, etcétera, ¿no? Donde participantes con un cierto criterio, mayor formación musical, puede abordar este espacio con mayor garantía. ¿Qué hacemos desde el CEFIRE? Como digo, pues un abanico de posibilidades. La primera sería el podcast como recurso educativo que se han dado a nivel territorial y a nivel de ámbito artístico expresivo para todo el profesorado, independientemente de su especialidad. El podcast con esa pretensión competencial, ¿no? Se ha hablado en la primera presentación de las competencias concretas, específicas del grado audiovisual y también de las competencias transversales. Y a Inés y a mí nos llamaba mucho la atención porque después están las competencias que ahora mismo son las más importantes, que son las competencias básicas o ahora mismo las competencias clave, que son en torno a las cuales se está formulando la nueva ley de educación que saldrá publicada para el próximo curso, en primaria y en secundaria, que como bien sabéis sus pilares fundamentales son las competencias y se va a evaluar por competencias. Es un giro tremendo en el ámbito educativo. Si pretendemos evaluar por competencias y poner en valor, en primera plana, las competencias, deberemos enseñar por competencias.
Si en todos los primeros de la ESO, prácticamente la Comunidad Valenciana, ya sabéis que se agrupan por ámbitos y estamos haciendo asignaturas donde confluyen ámbito científico, la asignatura de matemáticas, de tecnología o de biología, no pretendamos que esa praxis educativa se va a poder realizar simplemente cambiándole el título a la asignatura. Habrá que cambiar también metodológicamente todo aquello que estamos haciendo. Y ahí es donde entran metodologías, métodos, recursos educativos como es el podcast, donde crea un espacio donde pueden hacer intersección diferentes asignaturas. Ahí tenemos formaciones en podcast como recurso educativo, tenemos formaciones de podcast laboratorio sonoro, que sería más específico de ambientación sonora y Foley para especialistas en música. Tenemos también formación para podcast como recurso educativo en escuelas oficiales de idiomas, y ya creando redes, por ejemplo, la Escuela Oficial de Idiomas de Castellón con la de Sagunto. Y después tenemos para nosotros es algo muy especial, que son las jornadas Jota Podcast, ponte a grabar, pósate a grabar. Las jornadas Jota Podcast, pósate a grabar surgen de una reflexión que hicimos Ignasi y yo de lo importante que es no solamente formar, sino también mostrar ese producto de una manera original. Nos gustaba la posibilidad de hacer unas jornadas, pero no que estuviésemos sentados con una pantalla detrás, sino hacer un auténtico espectáculo, con música en directo, con invitados e invitadas en mesas redondas, en formato podcast, con locutora presentando, con los auriculares, con la mesa técnica, grabando todas esas jornadas para después poder colgar en iVoox. ¿Y por qué? Pues porque qué manera más coherente de hacer esa propuesta que con tu verdad, ¿no? Con lo que estás retransmitiendo, con ese formato. Y al día siguiente haciendo talleres formativos más concretos de cada una de las cositas, ¿no? Sí, y queremos en esas jornadas poner en evidencia algo que no ha salido a lo largo de la mañana, pero que sí que se produce en los centros educativos, que es podcast o radio escolar. O radio escolar o podcast. El profesor hace podcast frente a los alumnos hacen podcast hacia el profesor, trabajando contenidos. El alumnado puede escuchar, como decía la profesora Piñeiro, también podcast de terceros para poder continuar con ese trabajo. En definitiva, nosotros con estas jornadas pretendemos enseñar esa radio en directo, esa posibilidad de radio escolar. Hay muchos centros que a través de proyectos de innovación han adquirido dispositivos para utilizar el equipo como equipo de radio escolar, pero no como podcast escolar para utilizar en el aula. Entonces nosotros consideramos que se deben contemplar los dos conceptos, pero hay que darle la vuelta para que esa radio escolar no quede con una actividad voluntaria de un docente en sus horas libres, sino que se integre directamente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y de esa manera el alumnado pueda disfrutar y pueda aprender de una manera diferente y el docente exactamente igual. Cuestiones que además luego se plantearon en la pandemia y que dentro de esa parte de recursos, que es la que falta ahora un poco por poner encima de la mesa, que también ejerce el CEFIRE, que de hecho está en el nombre, ha sido la elaboración de recursos, que ahora os enseñaremos algunos ejemplos, la elaboración de recursos para que el docente tenga ese recurso en infografía, en cápsulas más grandes, mini cápsulas, cápsulas en vídeo, para poder ver el recurso de manera rápida y poder utilizar para la creación del podcast directamente. Pues si os parece, ponemos algún ejemplo. ¿Podríamos ver, por favor, el vídeo de unas imágenes de la jornada que estábamos comentando de Jota Podcast? Aquí lo tenemos. Y veréis un poco esa puesta en escena de lo que sería Jota Podcast. La sintonía también está hecha por nosotros y por nuestros hijos, ¿no? Es una clara evidencia, ¿no?, de la puesta en práctica pues real, ¿no? Adelante. Posa't a grabar. Jota Podcast, posa't a grabar. Lógicamente la sintonía es la que utilizamos en las propias jornadas. Posa't a grabar. Jota Podcast, 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 posa't a grabar.
Jota Podcast. Posa't a gravar. Hola, benvinguts a Jota Podcast. Posa't a gravar. Bueno, si quieres podemos ir cortando y así vamos avanzando en contenido. Recordaos, bueno, también que este viernes hacemos un Jota Podcast aquí en la universidad. Sí, coincide en el tiempo. Es una casualidad de que haya coincidido todo en el mismo sitio, el mismo edificio, en la misma semana. Sí que es cierto que está dirigido a profesorado, porque nosotros nos dedicamos a esto ahora mismo, formación para el profesorado. Es un congreso en el cual formamos parte, en la planta de abajo, justamente, en el auditorio de abajo. El congreso del CEFIRE de ámbito plurilingüismo, y justamente en la sala de aquí abajo, en la sala de conferencias 1, vamos a realizar unas mini Jota Podcast con música en directo entre las 6:30 y las 8 de la tarde después de la ponencia Marco. Y bueno, si os parece, ahora podríamos entrar directamente a ver la minicápsula para ver, o prefieres, pasas al territorial. Vamos a aterrizar primero a la parte formativa, cómo puede llegar a un centro educativo la formación, y después vemos el recurso como resumen de la cápsula. Perfecto. Como he dicho, la formación después de las Jota Podcast la lanzamos a los diferentes CEFIRES territoriales, y una vez ya hemos de alguna manera puesto el caramelo con las Jota Podcast, esa relación radio-podcast, podcast-radio, se distribuye formación a los distintos CEFIRES, se organizan por los CEFIRES territoriales principalmente, también algunos de ámbito, como es el caso del plurilingüismo, y el tercer nivel, que es el de llegada a los centros a través del PAF, del Programa Anual de Formación. Dentro del Programa Anual de Formación se pueden realizar proyectos de formación en centros, seminarios específicos para un tema concreto, como podría ser el podcast, pero la parte del recurso en cuanto a metodología para utilizar en el aula, y después grupos de trabajo que sería para poder ya trabajar en la programación directamente. El ejemplo es un vídeo que se realizó a través de un seminario. En este caso intervine yo como ponente porque la idea surge a través de una experiencia en la que yo cuento como experiencia cómo utilizar el podcast en un museo a través de alumnos como ABP, como aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje servicio. Una de las personas que estaba en el curso lo trasladó al Museu Valencià del Paper, que se encuentra en Banyeres de Mariola, en la provincia de Alacant, y se pone en contacto conmigo la directora para trasladarme el interés de que yo hiciera las guías del museo, porque estaban en pleno proceso de contratación de una empresa para las guías de las visitas. Yo les dije que yo no hacía eso, que no me dedicaba profesionalmente. Yo podía instruir a todos los docentes de la localidad para realizar un seminario a través del PAF y con los alumnos realizar las guías. Y este es el proceso que terminó con actualmente, si visitamos el museo, todas las guías están hechas a través de un código QR que está colocado en cada una de las piezas. El código QR dispara en el móvil un podcast que ha sido grabado, incluso con las voces dramatizadas con alumnos de la asignatura de cuarto de la ESO de enseñanzas artísticas, de enseñanzas artísticas. No es el teatro que había antiguamente, sino artes escénicas realmente, y después también dramatizado por alumnos de primaria, donde aparecen alumnos de primaria y secundaria de todos los centros educativos, y a través de un seminario realizaron esto. Adelante el vídeo del podcast. El Museu Valencià del Paper ha iniciado una nueva etapa después de estar unos meses cerrado debido a trabajos de actualización. La generalización del uso de los dispositivos de telefonía móvil abre un abanico inmenso de posibilidades. El Museu Valencià del Paper lo ha tenido en cuenta y ha incluido en cada uno de sus paneles un enlace a través de un código QR con la finalidad de ofrecer información complementaria a las personas que efectúan la visita. Este contenido digital ofrece, además de otros recursos, audiodescripciones para invidentes y podcast con la ampliación de la información.
En aquesta sala podem veure el procés de fabricació del paper i conèixer els molins paperers de Banyeres de Mariola. El recurso de los podcasts es un sistema que es necesario explicar con mayor detalle, tanto por sus posibilidades como por la manera en la que se ha trabajado, así como los colectivos que han participado en su gestación. Todo empezó en un curso de formación para docentes sobre el podcast como recurso educativo que se realizó en el CEFIRE, Centro de Formación, Innovación y Recursos para el Profesorado de Xàtiva, en el cual el ponente y asesor TIC, Ignasi Climent Mateu, presentó al podcast y los códigos QR como audioguía. Asimismo, también disertó y formó sobre cómo utilizarlos en los centros educativos usando la transversalidad entre materias y la introducción de metodologías de aprendizaje colaborativo y cooperativo, como el ABP, aprendizaje basado en proyectos, y APS, aprendizaje servicio. La palabra podcast viene de podcasting, que es un sistema de distribución de archivos multimedia de audio o vídeo. Podcasting deriva de las expresiones anglosajonas play on demand, pod, que quiere decir reproducción a demanda, y broadcasting, cast, que significa radiodifusión. A los ficheros de sonido o de vídeo implicados se trabajó la parte de historia, se paralizó la parte histórica en función, sobre todo en cuarto de la ESO, en el momento del trabajo de la revolución industrial se trató directamente la que afectaba a Banyeres de Mariola y lo que es la temática se realizó a través de lo que sería el podcast. Todos los alumnos trabajaron. Después entramos en esta parte de la protección de datos y los alumnos que decidieron por parte de sus padres no poner voz, grabaron igual y registraron y trabajaron en los proyectos y al final se registró con diferentes voces. Ellos mismos luego votaron para decidir las voces definitivas. También, como había posibilidad de duplicar, porque estaban las voces en función de idiomas, no había problema porque cada podcast tenía 4 personas para poder grabar. En definitiva, al final es uno de los procesos de la llegada al aula. En este caso era el segundo proyecto, esto se presentó al público, se estuvo grabando se realizó todo en el segundo y tercer trimestre del curso 18-19, se presentó el día 30 de mayo en el Teatro de Banyeres de Mariola, pero luego ya vino la pandemia y la segunda parte se ha terminado ahora, que es la ruta dels molins paperers, de los molinos de papel que hacían a través del río Vinalopó y que se ha terminado ahora, y en la ruta de senderismo visitando el cauce del río Vinalopó Alto encontramos una serie de molinos y está el código QR también puesto en la fachada principal donde explica la historia del museo, y así se cerraba el proceso de toda la fabricación del papel y toda la fabricación de envases en esta población alicantina. Y luego ya a partir de aquí iríamos a la otra pata de esta mesa que tenemos en los CEFIRE, sería la realización de recursos y el desarrollo de recursos para ofertarlos y utilizar los docentes en sus centros. Que evidentemente abogamos siempre por el tema del proceso, ¿no? de estas fases, de todo el proceso a nivel formativo para el alumnado de infantil, incluso primaria y secundaria, donde ellos son y ellas son las verdaderas protagonistas de todo este proceso. Esto no quiere decir que en momentos puntuales, como incluso en la pandemia, se nos dio el hecho de que nos pedían formaciones express porque el profesorado necesitaba una comunicación más emocional con su alumnado, recursos de podcast más directos, con audios. Incluso inauguramos un programa de radio, Matrondas, en la cual se hacía educación maternal a futuras mamás que en periodo de confinamiento no podían recibir la atención de educación maternal, y ya vamos por la 3ª temporada y fue algo fantástico porque con un móvil simplemente y con el programa Anchor eran capaces de grabar en la distancia diferentes locutoras en este caso, y que entrevistaban a personalidades de todo el mundo, ¿no? Y era todo como muy sencillo, muy directo a nivel comunicativo. Pero volviendo otra vez a la importancia que nosotros queremos subrayar de todo esto, que es el podcast como recurso educativo, como proceso de aprendizaje competencial, iríamos a lo que os presentamos ahora, que fue uno de los recursos que hicimos en pandemia, que en 5 minutos tratamos de explicar todas estas ideas que estamos comentando. Y ya con esto creo que prácticamente vamos a terminar nuestra intervención. Tampoco queremos abarcar más tiempo. Éramos 2, pero queremos sintetizarlo lo máximo posible. Adelante, vídeo.
Podcast. Minicàpsula per abordar la preparació de tasques d'àudio. És una manera original, directa i activa de treballar mitjançant un diàleg bidireccional entre el professorat i l'alumnat. No en totes les cases disposen d'ordinadors, però la majoria tenen mòbils o tauletes. És un recurs que possibilita l'adaptació al context que viuen les famílies a casa, per a oferir un recurs educatiu i didàctic que permet treballar de manera competencial, col·laborativa i transversal, per establir una comunicació bidireccional més directa amb el component humà de la veu que genera ponts entre el docent i l'alumnat i que compta amb multitud de possibilitats didàctiques per incorporar-se a la programació d'aula, per a oferir possibilitats d'aprenentatge actiu i creatiu, per abordar la preparació de tasques d'àudio a distància, per a fomentar l'esperit crític i el coneixement de l'entorn i autoconeixement de l'alumnat. Un podcast d'àudio és similar a un programa de ràdio, però no s'emet en directe. Un podcast d'àudio es grava i edita digitalment. És un arxiu d'àudio que pot difondre continguts de forma senzilla i oberta, mitjançant plataformes que permeten la seva escolta, descàrrega i subscripció. El procés de creació permet revisar, modificar, adaptar i repetir tantes vegades com siga necessari fins a aconseguir l'objectiu òptim. Aquestes qüestions són essencials en el procés d'aprenentatge de l'alumnat. Com a docent, el podcast permet enviar instruccions a l'alumnat amb una comunicació més humana, propera i emocional. Explicar i organitzar continguts mantenint l'essència de l'expressió personal del docent. Com a alumnat, permet escoltar i treballar amb enregistraments de tercers o desenvolupar podcast com a activitat. Soc jo, em dic Robert. El podcast, com a recurs didàctic, reforça l'expressió oral, escrita i sonora, partint de la realització d'un guió, la seva organització i la posterior oralització. Possibilita tasques on l'alumnat és el protagonista actiu de tot el procés. Determinarà el gènere radiofònic, el format de la proposta i la tria musical. És un procés que s'ha d'adaptar a la programació d'aula, però també ho pot fer a la intel·ligència múltiple o al ritme d'aprenentatge de l'alumnat. Per a la producció d'una tasca d'àudio o d'un podcast, et plantegem 3 fases. Investigació, triar un gènere, un tema, elaborar un guió o escaleta. La segona, gravació. Primer assagem, ho gravem en un dispositiu mòbil i després ho editem en un programa d'edició. En la tercera fase, la difusió, hem de tenir molt en compte els drets d'autoria i les autoritzacions. Buscar un format adequat i una plataforma per a difondre. En la primera fase es determina el gènere radiofònic o el tipus de tasca a realitzar. Informativa, entrevista, diari personal, monogràfic, dramatització, audiocontes o altres. Ja pots començar el teu guió. Primer, cercar i filtrar la informació. Després, sintetitzar-la i elaborar el guió, l'escaleta de temps o les tasques a realitzar. El treball a desenvolupar és primer d'expressió escrita. Depenent del nivell educatiu, els objectius han de ser diferents, però sempre intentar desenvolupar l'autonomia personal i dissenyar les tasques per possibilitar una avaluació adequada. Arriba el moment de gravar. No necessites un gran equip, un ordenador amb auriculars, micròfon i el programa Audacity, un telèfon mòbil o una gravadora. En vols més? Edita. Després de gravar, edita el teu àudio, junta les parts gravades per separat i talla les parts que no t'interessen. Importa música de fons o una sintonia i fes servir foses d'inici i tancament per un producte de major qualitat. Uns consells. Pots fer les gravacions per parts i editar-les després. I gravar la teua veu dins d'un armari per evitar la reverberació. Així teniu algunes aplicacions per a dispositius mòbils, tant per a fer podcast com per a gravar. I per últim, la difusió. Comparteix el teu projecte. El format MP3 possibilita diversos tipus de distribució en internet, web, blog, etc.
Es pot compartir directament per xarxes socials i aplicacions de missatgeria instantània. El mecanisme més apropiat és utilitzar plataformes dissenyades per al propòsit, com iVoox, on pots escoltar, difondre, subscriure't o descarregar programes de tot tipus. I no oblides, si cal, demanar els drets d'autoria, les llicències de publicació de la música o les autoritzacions pertinents. El podcast permet fer una avaluació autèntica a través de tasques del món real que requereixen que els estudiants hagin d'utilitzar els seus coneixements i habilitats de manera creativa i efectiva en contextos significatius. Les tasques plantejades han d'estar adaptades a la programació d'aula i, per tant, han de permetre fer el seguiment i l'avaluació contínua del procés. Es poden emprar instruments d'avaluació adequats, com les rúbriques. Hauríem d'establir el que anomenem stop moments durant el procés per a avaluar i reconduir si és necessari. I recorda, gaudiu de l'experiència. La proposta didàctica que plantegem és flexible i s'adapta al context del professorat i de l'alumnat, amb un tipus d'ensenyament-aprenentatge original i enriquidor. En tot moment hauria de ser una experiència agradable. El podcast és un recurs senzill d'implementar i requereix de pocs recursos. Podeu adaptar aquesta proposta a la diversitat de les aules i al ritme del vostre alumnat. Podeu ampliar la informació al web del Cefire Artístico Expressiu o a l'enllaç que teniu en pantalla i en la descripció. Bueno, esto es todo. Y bueno, antes de acabar, sí que pondría en valor una de las cuestiones que ha salido, que no sé si la hemos comentado hasta ahora, que es el tema de la programación de aula, ¿no? Y sería que no enfoquemos o identifiquemos el podcast como el miércoles día 15 vamos a hacer podcast, ¿no? No, se trata de alinear con mis objetivos dentro del aula como docente. Si quiero que mi alumnado dé la historia de España o dé 3 asignaturas simultáneamente que referidas a un ámbito o incluso de diferentes ámbitos, pero que tienen que manejar diferentes competencias lingüísticas, matemáticas, etcétera, tecnológicas, incluso artísticas, como el tema de la música, voy a utilizar el podcast para alinear todo eso y poder ejecutarlo de una manera coherente, como hilo conductor, como recurso educativo. Realmente no es un fin en sí mismo, sino lo que me va a posibilitar poder hacerlo de manera original, creativa y competencial. Y está dentro de la duplicidad del concepto que hablábamos antes, podcast o radio escolar. Si no la programamos, al final hacemos una radio escolar para un evento concreto, un día concreto, el día del libro, el día para celebrar cualquier evento, el Día de la Paz, etcétera. Pero no haremos una programación de podcast dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Y con esto... Muchas gracias. Gracias. Bueno, relacionado con niveles formativos, sí que es verdad que cuando Roberto y yo estuvimos en el año 2015 redactando el currículum de la ley actual de educación, sí que se hizo una parte concreta del podcast ya en el currículum de música, o sea que el currículum de música ya lleva implícita la utilización del podcast, entre otros recursos, pero lleva la parte esta. Y un poco, yo creo que el futuro es trabajar el podcast, porque recordando un poco a la profesora Pérez antes, no nos preparan para escribir, nos preparan para leer, pero no nos preparan para hablar. Entonces la forma, y esa fue nuestro valor para introducirlo dentro de ese, aparte de la cuestión tecnológica y artística que nosotros siempre teníamos clara que tenía que estar en ese currículum de música del año 2015, que es la ley actual, y que realmente se va a recoger en la actual también, porque al final no deja de estar las TIC presentes y la aborda de manera competencial, de una forma diferente, pero lo que nosotros pretendíamos era que estuviera esa parte de hablar de la oralidad directamente trabajada en el aula, no solamente la lectura por leer, sino la de estar delante de un público, poder hablar, poder presentar, porque después cualquiera tenemos que realizar ya directamente un trabajo fin de grado que tenemos que presentar y defender delante de un tribunal, y ya no digamos oposiciones, etcétera. Entonces el podcast podría ser una herramienta. ¿Qué se abre a partir de ahí? Pues si el currículum nos permite
poder hacer esto con los alumnos, lógicamente todo lo demás a través de todas las plataformas que tenemos actualmente y que nos está llegando el podcast. Yo siempre comparo que la facilidad con relación a la parte televisiva es que necesitamos menos recursos. No por eso es mejor, sino es diferente. Y de hecho, habíamos traído algún ejemplo más de dramatizaciones, que de hecho la semana que viene haremos una aquí, el viernes haremos una aquí en directo, en la sala de abajo, y que realmente tiene una fuerza, un potencial donde podemos imaginar todo esto que nos están narrando. Esa es la potencia y el futuro de esto. Yo poco me queda por añadir y es cierto que por poner un poco equilibrio, ¿no? Y no abogar simplemente por el podcast, que es estas jornadas, es de lo que se trata, ¿no? Pero yo diría que el podcast por sí mismo tampoco tiene un presente y un futuro por sí mismo. Quiero decir, está en nuestras manos cómo lo vamos a utilizar a nivel educativo. Como digo, yo tengo muy claro que el audiovisual o ver un vídeo está muy bien, sí, pero depende de qué vídeo y depende cómo se analice, cómo se proponga y cómo se utilice como recurso en el aula. Por sí mismo un vídeo no es bueno ni malo. Por tanto, yo considero que hay que hacer una gran reflexión sobre cómo se va a trabajar con el podcast. Y ahí es donde está la clave del éxito a nivel educativo. A nivel comercial, difusión, etcétera, ¿dónde nos va a llevar esto? Las tendencias de consumo, como se comentaba antes, de Netflix, de HBO o de iVoox bueno, pues no lo sabemos porque esto va a una velocidad. Hace 15 años no se sabía dónde estaba y hoy en día está donde está, pues quién sabe dónde nos va a llevar. Lo que sí que deberíamos hacer es esa reflexión. El podcast por sí mismo no lo es todo, ni vale para darlo todo en el aula. Es una herramienta más que, bien utilizada como recurso educativo, es tremendamente poderoso. Qué bien.